Bendiciones mil. Dios les bendiga. La paz del Eterno con cada uno de ustedes que está viendo este video en esta hora. Soy su amigo y hermano Wilson Gedeón Rena, siervo de Jesucristo. Mitos acerca del bautismo en el agua. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Mitos acerca del bautismo en el agua. El primer mito del bautismo en el agua es que el candidato al bautismo necesita pasar meses siendo doctrinado para ser bautizado. Y eso es falso. ¿Por qué eso es falso? Porque no tiene ningún fundamento bíblico. Lo que el candidato al bautismo sí necesita para ser bautizado en las aguas es, número 1, creer en el Evangelio. Número 2, saber el significado del bautismo en el agua y que el bautismo en el agua es un mandato que todo creyente debe de aceptar. Es esas dos cosas que necesita un candidato para ser bautizado. Creer en el Evangelio, saber qué significa el bautismo en el agua y que el bautismo en el agua es un mandamiento que todo creyente deben de obedecer. Versos bíblicos que enseñan que no hay que esperar meses para que un creyente sea bautizado. Yo entiendo que hay que tomar un tiempo breve en enseñar a nuevo creyente, el significado del bautismo. Bíblicamente hablando, no se puede tomar meses doctrinando al nuevo creyente para llevarlo a las aguas. Eso es antibíblico. La Biblia en ninguna parte enseña eso. Cuando el candidato al bautismo se convierte en creyente, cuando acepta a Jesucristo por medio del Evangelio. Cuando el creyente al bautismo acepta a Jesucristo por medio del Evangelio, antes de llevarlo a las aguas, yo entiendo que hay que enseñarle que tiene que ser bautizado. Porque es el primer paso que el nuevo creyente debe dar, el bautismo. Y tienen que enseñarle qué significa el bautismo en el agua, qué simboliza, qué representa y por qué se tiene que bautizar y que es un mandato de Dios que todo creyente tiene que obedecer. Yo entiendo que hay que tomar un tiempecito para enseñar a ese nuevo creyente acerca del bautismo. Pero no tomar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta años doctrinando a alguien
Amado pastor, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en este video, eso es antibíblico. La Biblia en ninguna parte respalda eso. Depende de la capacidad de aprendizaje de ese nuevo creyente. Una clase es suficiente para que ese nuevo creyente sea llevado a las aguas. Versículo bíblico que demuestra que no hay que esperar mucho tiempo para que un nuevo creyente sea bautizado. Si tú crees que no es así lo que estoy hablando, demuéstramelo por la palabra. Demuéstramelo por la palabra y yo por la palabra te demostraré que no hay que tomar mucho tiempo para usted bautizar a un nuevo creyente. Ahora, si el nuevo creyente no sabe el significado del bautismo, el culpable no es el nuevo creyente, el culpable es usted. Porque el candidato al bautismo, la única cosa que necesita es creer en el Evangelio. Saber el significado del bautismo y que es un mandato que todo nuevo creyente tiene que obedecer. Si el nuevo creyente no sabe eso, el culpable es usted. Porque desde que el nuevo creyente acepta a Cristo, usted tiene que procurar que el nuevo creyente sepa eso. Versículo bíblico que no apoya que el nuevo creyente tiene que durar meses antes de ser bautizado doctrinando. Que tiene que durar meses doctrinando antes de ser bautizado. Verso bíblico que no apoyan esa doctrina. Hechos capítulo 8, versos 30 a 38. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara en él. El pasaje de la escritura que leía era este. Ese pasaje se encuentra en Isaías 53, versos 7 al 8. El pasaje que el etíope leía era Isaías 53, versos 7 al 8. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuchen bien. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos días duró Felipe en bautizar al etíope? Dice la escritura que al instante que el etíope creyó en el evangelio, él pidió el bautismo. Si el etíope
le pidió el bautismo es porque Felipe también le habló el bautismo. Porque Felipe lo que le predicó al etíope fue el evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que le predicó el Felipe al etíope. Que tenía que creer en Jesucristo que tenía que creer en Jesucristo y ser bautizado para ser salvo. Y que el bautismo era necesario para el bautismo, para la salvación. Y que el bautismo era un mandato de Dios. Y cuando el etíope llega a cierto lugar donde hay agua, él le pregunta a Felipe: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le contesta: cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro. ¿Quién mandó a parar el carro? No fue Felipe, porque Felipe no era el dueño del carro. Que mandó a parar el carro fue el etíope, que era dueño del carro. Dice la palabra que ambos descendieron al agua y fue bautizado. Oye, según el relato bíblico, ellos no duraron, Felipe no duró ni media hora en bautizar a ese hombre. Ese hombre creyó en Jesús y pidió su bautismo. Y Felipe lo bautizó. Si la persona que está en tu iglesia, pastor, cree en Jesús, sabe el significado del bautismo y pide bautismo, tú tienes que bautizarlo. Usted no puede negar el bautizar a esa persona. Eso es antibíblico. Y eso es una rebelión a Dios. Otro verso que enseña que no hay que esperar muchos tiempos para bautizar a un nuevo creyente. Hechos capítulo 2, verso 30 al 38. Hechos capítulo 2, verso 30 al 38. Perdón. Hechos capítulo 2, verso 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso quiere decir que ellos creyeron en el evangelio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquel día. Así que verso 41, escuchen bien. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando fueron bautizados, en el mismo día que creyeron en el evangelio, que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, fueron bautizados. El mismo día, al igual que el etíope, el mismo día fueron bautizados. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Verso 33.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Quién fue ese? Ese era el carcelero que tenía custodiado al apóstol Pablo y a Sila. Usted conoce bien la historia. Dice la palabra que cuando ellos fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra que la misma noche que aceptaron a Jesucristo, fueron bautizados. En la misma hora fueron bautizados. Pastor, ¿me está escuchando? Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De inmediatamente que Crispo y los corintios creyeron en el evangelio, fueron bautizados. Pastor, tú que me estás escuchando en esta hora, eso de pasar meses doctrinando a los nuevos creyentes para ser bautizados, eso es antibíblico, eso no es bíblico. Yo tengo la autoridad de hablar eso porque Dios me lo ha dado y Dios me ha llamado como predicador. ¿Está escuchando? Eso es antibíblico. Ahora, si tú crees que eso no es así, demuéstrame por la palabra que no es así. Y si yo estoy en un error, con mucho gusto lo aceptaré. Esa es la parte 1 de ese estudio. Viene la parte 2. O sea, ese estudio va a continuar. Si te ha gustado esa enseñanza, dame un me gusta. Y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cuando yo suba los próximos contenidos, tú seas uno de los primeros en recibir las notificaciones.